Sobre las expectativas frente al anuncio del presidente José Antonio Kast de esta noche en esta cadena nacional sobre el primer mes de gobierno, comenzamos a conversar ahora con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, un gusto saludarte. Senador, bueno, lo primero, ¿cuál es la expectativa frente a este proyecto de reconstrucción nacional que va a presentar esta noche en cadena nacional el presidente? Bueno, uno nunca debe perder la esperanza, así que yo espero que tengamos una sorpresa hoy día y que el presidente de la República entienda que hay procedimientos que son los procedimientos institucionales para tramitar las leyes, que además tiene que ver con la responsabilidad política de quien gobierna el país, y lo que corresponde entonces que el anuncio que él va a hacer entre al Parlamento en dos proyectos de ley. Uno, lo que tiene que ver con las materias de reforma tributaria. Yo le llamo contrarreforma tributaria porque la verdad es que bajarle impuestos a las grandes empresas, a los súper ricos de Chile, darles una especie de perdonazo tributario, es claramente una materia de modificaciones tributarias. Y por otro lado, lo que hoy día angustia a mucha gente que fue afectada por los incendios en Valparaíso, en Viña del Mar, en Concepción, en la octava región, que es medidas para financiar la reconstrucción. Nosotros esperamos que estos sean dos proyectos de leyes distintos, porque de otra manera, si esto entra como se ha anunciado, como un solo paquete en una llamada ley miscelánea, se están pasando a llevar las normas constitucionales que rigen la tramitación de los proyectos de ley en el Congreso y probablemente esto en su inicio devenga en una polémica y en un conflicto ante el Tribunal Constitucional. Ya, y en ese escenario, ¿el Partido Comunista está atento y ya dispuesto a llevar al Tribunal Constitucional este proyecto de ley? Bueno, esa es una materia que tienen que evaluar los diputados y diputadas del Partido Comunista porque es la Cámara de Diputados donde entra, pero yo he visto que tanto la Democracia Cristiana, diputados en el Partido Socialista, en el Partido Comunista hay conciencia, incluso hay un fallo del Tribunal Constitucional que señala que en el Congreso los proyectos de ley no deben ser de tipo misceláneo, no deben tener materias que tengan distintas ideas matrices. Y claramente una reforma tributaria, cambios permanentes, estructurales, como es bajar los impuestos a las grandes empresas, como es generar una reintegración del sistema tributario, una invariabilidad tributaria, una nueva cosa que apareció en la prensa, corresponde a una reforma tributaria. Y fíjate, Matilde, que en Bachelet 2 tramitamos una reforma tributaria, en Piñera 2 también. Y siempre fueron proyectos de reforma tributaria al Código. El gobierno de Gabriel Boric también tramitó una reforma tributaria y la envió como tal. Entonces, esto de decir, vamos a hacer la reconstrucción y metemos normas que es de una reforma tributaria, sinceramente es hacer algo muy encubierto y por eso creo que ha sido muy común de que hablemos de que hay un gato por liebre. O sea, nos dicen una cosa pero están haciendo otra y eso no es sano para la democracia ni es transparente. Ahora, senador, claro, bueno, incluso hay una columna de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, que es de febrero, donde habla, claro, de esto, de las leyes que tienen estas leyes misceláneas. Sin embargo, desde el oficialismo se ha planteado de que en este caso es todo bajo un mismo espíritu, por lo tanto, no se puede hablar de proyectos distintos porque son todos que van en pos de esta llamada reconstrucción. Sí, pero Matilde, la verdad que eso no tiene sustento porque fíjate que cuando no ha habido proyectos de reconstrucción, por ejemplo, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, se hizo un proyecto de ley para financiar la reconstrucción por el terremoto del sur y tsunami, y eso se hizo aumentando impuestos en forma transitoria. Entonces, cuando tú haces un cambio estructural y tú rebajas en forma permanente impuestos a las grandes empresas, cuando tú quieres reintegrar el sistema tributario para que los más ricos de Chile, el 1%, pague menos impuestos en la práctica, esos son cambios permanentes. Y además, ¿cómo vas a decir que eso es para allegar más recursos para reconstruir cuando estás evidentemente obteniendo menos recaudación de platas para el Estado? Entonces, sinceramente, aunque yo pueda decir que una idea matriz da para poner desde un mono hasta un elefante, acá no, esto no tiene coherencia. O sea, un mínimo rigor legislativo te indica que son materias de naturaleza distinta. Una cosa es tomar medidas para asegurar la reconstrucción, otra distinta es cambiar las normas tributarias de Chile
en forma de a lo menos 3 cambios profundos: reintegración, rebaja de impuestos. Ahora, más encima dicen invariabilidad tributaria, algo que nunca se había discutido desde la dictadura. Entonces, sinceramente, no cabe todo eso en esta materia. Ya, usted dice que esto pasa primero por en la Cámara de Diputados, que son los diputados del partido los que tendrían que tomar una decisión, pero veo que hay una mirada global del partido para eventualmente hacerlo, no sabemos en qué momento. Claro, tenemos que estudiar el momento idóneo, oportuno, pero yo creo que las bancadas de oposición, varias van a recurrir al Tribunal Constitucional. Obviamente hay que hacerlo como un esfuerzo conjunto. Estos pronunciamientos siempre requieren una cantidad de firmas y además este es un mecanismo que lamentablemente se ha usado en el mundo. Milei hizo una ley Omnibus para justamente meter muchas materias. Trump también ha ensayado este tipo de cosas. Entonces, esto se ha convertido en una forma de actuar de la ultraderecha y yo creo que no es sano para la democracia pasar a llevar de esta manera las normas constitucionales ni legislativas. Senador, el gobierno ha hecho un trabajo prelegislativo, tanto el ministro García Ruminot, el ministro Quirós, han sido los principales que se han reunido con distintos sectores, obviamente con el oficialismo, pero también con sectores de la oposición. Hoy día hubo una reunión con el PPD, con el Partido Socialista. ¿Ha habido acercamientos hacia el Partido Comunista? No ha habido ningún acercamiento. Yo llego a la conclusión que para el ministro García Ruminot, que fue ex senador, nosotros no somos un interlocutor válido porque él no se comunica con nosotros, no nos considera bien, tampoco nosotros hacemos drama de esa situación, pero obviamente lo que uno espera es que cuando hay autoridades de gobierno y hay el día de mañana votaciones o nombramientos que involucran al Senado, lo mínimo es que el gobierno se comunique con los parlamentarios. Hoy día en la mañana, a las 3 de la tarde enfrentamos la votación de un integrante de la Comisión para el Mercado Financiero y nos enteramos en la sala que era una propuesta del gobierno y las características que tenía. No se comunicó con nadie el señor García Ruminot. Creo que eso no ayuda al diálogo democrático independiente de las diferencias de visión o opinión. Ya, ¿y nosotros esto no vamos a solicitar en sentido inverso? O sea, el Partido Comunista no puede hacer el acercamiento o pedir la reunión. Sí, mira, nosotros no tenemos ningún problema. De hecho, yo pienso que probablemente en unos días más nosotros pidamos una reunión al ministro García Ruminot para llevarle propuestas en distintas materias, pero hoy día él es el que está haciendo nombramientos, normas, y yo espero que él se comunique con todas las bancadas sin exclusiones. Nosotros por lo menos vamos a conversar con todo el mundo, incluido el gobierno, no nos cerramos al diálogo con nadie sobre la base de nuestras posturas que son muy claras. ¿Pero se han sentido hasta ahora excluidos de la conversación por parte del gobierno como Partido Comunista? Absolutamente, sí, ha sido así, no nos sentimos, hemos sido excluidos, es una realidad, digamos. Ahora, senador, usted dice que probablemente pidan una reunión. Ustedes llevan, me imagino hasta ahora, vamos a conocer el proyecto durante esta noche, en rangos generales, con mayor detalle la próxima semana, pero ¿tienen propuestas frente a estos anuncios que se van a realizar? Bueno, nosotros consideramos que hoy día tenemos varias propuestas que estamos analizando y que apuntan a algo que nos parece que es la principal preocupación ciudadana del momento, que es el alza del costo de la vida y cómo eso está impactando en miles, cientos de familias chilenas que no están llegando a fin de mes porque los ha golpeado muy duramente el alza de los combustibles y todas las consecuencias que eso tiene en el IPC y en otros elementos que han tenido un alza relevante. Entonces, nos parece que eso debe estar integrado en la conversación, pero con medidas que sean soluciones reales. Por ejemplo, nosotros creemos que se debe limitar el precio de los remedios que hoy día no tienen ningún tipo de control y para eso hay medidas legislativas que podemos implementar. Creemos que se debe tomar medidas para controlar lo que es el uso de la unidad de fomento, la UEF, que está subiendo mucho precio y ya está a punto de pasar los 40.000 pesos en todo lo que son los contratos de servicio, en los arriendos, en lo que puede ser en los servicios de educación, de salud, porque no corresponde. La UEF fue creada como un mecanismo para los créditos de largo plazo, sobre todo hipotecarios, y hoy día se está expandiendo en forma descontrolada. Nos parece que eso es gravísimo. Por supuesto, hemos dicho que hay que reponer el MEDCO como estaba en su funcionamiento original, que era un periodo más breve en que actuaba y de esa manera amortiguaba más el alza de los combustibles. Por lo tanto, tenemos propuesta, tenemos opinión, creemos que en materia de incentivar el crecimiento económico se podría hacer un mecanismo de crédito tributario para la innovación tecnológica y aquellas empresas que vayan a incursionar en lo que es la economía del conocimiento, pero algo bien dirigido, que realmente tenga impacto en innovación
y no mecanismos que terminen siendo al final un forado que permita evasión y elusión tributaria, como ocurrió, por ejemplo, con medidas que habían en el sistema reintegrado antes del año 2014. Senador, durante los últimos días hemos conocido los intereses, el patrimonio de los integrantes del gobierno y durante esta jornada también integrantes diputados del Partido Comunista han presentado un texto diciendo que es necesario cuantificar el beneficio económico que los cambios tributarios que el Ejecutivo está promoviendo pueden reportar para prevenir eventuales conflictos de interés. ¿Es una preocupación real del partido o de la oposición en general, suya? Sí, nosotros creemos que mirando las declaraciones de interés y patrimonios que han presentado ministros y subsecretarios, obviamente uno puede ver un conflicto de interés si ellos se ven beneficiados directamente por rebaja de impuestos en las empresas o sociedades en las cuales participan. Yo agregaría otro tema, Matilde. El gobierno está proponiendo eliminar las contribuciones a la primera vivienda independiente del patrimonio de la persona. O sea, una persona que es un súper rico en Chile, que puede tener ingresos al mes de 10, 5, 20 millones de dólares, puede fijar su domicilio en una casa espectacular de 1000 metros cuadrados en el barrio más caro de Chile, y si es su primera vivienda va a dejar de pagar contribuciones. A mí me parece que eso es muy injusto y sería interesante que los actuales ministros y ministras transparenten cuál es su primera vivienda. No vaya a ser cosa que si se aprueba eliminar las contribuciones después aparezcamos con mansiones actuales que tengan propiedad de los ministros y que se transformen en su primera vivienda para evitar el pago de contribuciones que son cuantiosas. Nos parece que ese tipo de medidas que generan transparencia, que evitan los conflictos de interés, es mejor que ahora se debatan y queden claros para la ciudadanía y no que nos enteremos en 6 meses o un año más si se aprueban estas medidas, que espero que no sea así, y generen escándalo y polémica pública. Ya, pero respecto a las sociedades y las participaciones en distintas empresas, esto, claro, se sabe que son personas que participan en el gobierno, que tienen patrimonio, que no están encima de ese patrimonio, pero que, digamos, es parte de lo que ellos son. ¿Se les puede, digamos, cuestionar por eso? O sea, es que nosotros, Matilde, lo que estamos pidiendo es que se transparente la información, o sea, que la gente sepa que cuando se adopta una medida, las personas que la están promoviendo se ven beneficiadas. Mira, esto beneficia, hay que decirlo porque es la realidad, al propio presidente de la República. El presidente de la República actual, José Antonio Kast, también es propietario de sociedades y de un monto o de una fortuna más o menos importante. Bueno, él está rebajando los impuestos a las empresas en las cuales participa. Él se va a ver beneficiado en su bolsillo, en su billetera. Es decir, para las grandes empresas les dan beneficio, yo les llamaba un perdonazo tributario porque son muchas medidas conjuntas, y para la gente común y corriente, la gente que hoy día está angustiada, que está agobiada por las alzas, hay un portazo y les dicen no hay plata. Entonces, por supuesto que eso genera preocupación y yo creo que debe transparentarse. Bueno, también la respuesta es que esas mismas empresas que se van a ver beneficiadas participan en los fondos de las AFP y con eso se benefician todos. Bueno, hay que ver cuál es el beneficio que han generado las AFP en los últimos años. Recordemos que hicimos una reforma previsional justamente porque los beneficios y las utilidades de la AFP son espectaculares, pero para los afiliados y para los pensionados que reciben pensión en la AFP son de miseria y pobreza. Por eso hubo que hacer una reforma previsional y el Estado permanentemente ha tenido que subsidiar el sistema con la pensión básica. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que la situación no tiene respuesta y también hay que agregar que bueno, esto sea en un contexto en el cual se genera también la reintegración del sistema tributario. O sea, si yo soy dueño de una empresa o de una parte de una empresa, después voy a pagar menos impuestos personales si el sistema se reintegra. Entonces, esto es muy injusto, Matilde. Mira, el conjunto del paquete tributario, la repatriación de capitales, bajar el impuesto a las donaciones, lo que hemos descrito de bajar el impuesto a las grandes empresas, beneficia principalmente al 1% más rico de la población. Es un segmento muy pequeño y eso es lo que uno no entiende, porque el resto de la gente hoy día lo está pasando mal en Chile. La gente está agobiada, está angustiada por las alzas. Y en este paquete de hoy día hasta ahora no vemos solución. Claro, el contraargumento es que sí, que
esas propiedades están concentradas, pero que finalmente las inversiones que van a generar van a permitir aumentar el empleo y aumentar el crecimiento de Chile, que es lo que hasta ahora ha estado estancado. ¿Qué se puede responder frente a eso y cuáles son las propuestas también frente a eso? Porque el país de cualquier manera necesita crecer. Por supuesto, nosotros estamos disponibles a discutir qué medidas reales pueden permitir hacer cambios estructurales en la economía chilena, en el modelo de desarrollo, para que realmente tengamos un crecimiento con empleo de calidad que beneficie a todos los chilenos, a todas las chilenas. Yo solo quiero recordarte que Donald Trump el año 2017 le bajó los impuestos en Estados Unidos a las grandes empresas, fue una baja gigantesca. Y la consecuencia que tuvo eso hoy día es que el déficit fiscal de Estados Unidos subió en forma espectacular. Entonces, es evidente que al bajar los impuestos a las grandes empresas, al tener menores ingresos para el Estado, va a haber menos recursos para resolver demandas sociales tan sentidas como en la salud pública, el financiamiento o la gratuidad en la educación superior o mejores pensiones. Entonces, evidentemente acá se está haciendo algo que desfinancia el Estado y pone en riesgo derechos sociales. Y eso hay que decirlo claro, nítido, y esto es casi un consenso de los economistas. Yo no he encontrado ningún economista que nos diga que un teórico mayor crecimiento, que no sabemos si se va a producir, va a generar más ingresos fiscales cuando los ingresos que se dejan de recibir bordean casi 2.800 millones de dólares. Incluso puede ser más según las medidas que se anuncian hoy día en la noche. Senador, ¿cómo evalúa? Es difícil hacer una evaluación a tan corto plazo, pero ¿cómo cómo ha visto este primer mes de gobierno? Mira, yo creo que es increíble por crear una emergencia. Es que habíamos tenido un problema de audio, así que le pido que por favor reitere el inicio. Sí, lo que te decía es que el gobierno tiene una capacidad increíble de crear la verdadera emergencia que el país tiene. La emergencia que hoy día los chilenos y chilenas tienen es la crisis que provocó el gobierno por el bencinazo que traspasó el costo de los combustibles y las alzas a la población. Y uno se pregunta entonces, el gobierno frente a esa emergencia, que es la emergencia real de Chile hoy día, ¿está actuando, está dando soluciones? Y uno ve que no, estamos llenos de desprolijidades, estamos llenos de desinteligencia, estamos llenos de errores, con cosas que al final dicen a la gente que se apriete el cinturón, a la gente que no hay plata, pero ellos la pasan muy bien. Si no, imaginémonos que el presidente de la República en horario laboral estaba preocupado de hacer un almuerzo con sus ex compañeros de universidad, y uno siente que no están preocupados de la gente, eso es lo que uno percibe en la calle, en el ánimo de la población. Claro, ese tema de que usted habla del almuerzo fue un tema que ha repercutido bastante, pero que es digamos, un encuentro que han tenido muchos presidentes anteriores. ¿Cuál es el problema de en este escenario? El presidente Gabriel Boric no lo tuvo. No, pero disculpa, Matilde, el presidente Gabriel Boric no hizo ningún almuerzo con sus ex compañeros de universidad en el Palacio de la Moneda. No tengo registro de eso. ¿Ya? Ahora, si tú me dices que los expresidentes han hecho convivencias en Cerro Castillo un fin de semana, bueno, entiendo que Sebastián Piñera era bueno para organizar fiestas en el Cerro Castillo con su hermano, pero bueno, Cerro Castillo es un lugar que está acondicionado para eso, para recibir gente, para hacer actividades. El Palacio de la Moneda en horario laboral, en mi opinión, no corresponde que esté usado para celebraciones personales de cumpleaños de este presidente ni de anteriores. ¿Qué le pareció el video que grabó el presidente José Antonio Kast para que se usó en un acto de campaña de Víctor Orbán? Bueno, mira, yo creo que el presidente José Antonio Kast es parte de una confluencia de la extrema derecha en el mundo, donde está Víctor Orbán, está Donald Trump, está Javier Milei, y que lamentablemente está haciendo cosas en el mundo que nos perjudican a todos y a todas. El presidente fue también a Miami a felicitar a Donald Trump, y a los pocos días después estábamos en una crisis mundial que tiene un gran impacto por las locuras de Donald Trump. Entonces, yo en ese sentido creo que lamentablemente Kast integra al grupo de los mandatarios de ultraderecha, y eso no es bueno para Chile ni para el mundo. Ahora en la Comisión de Minería nos informaban que hay un convenio con Estados Unidos que le da ventajas en materia de tierras raras. ¿Y por qué tiene que ser ese convenio con Estados Unidos? ¿Qué pasa con el resto de los países del mundo? Entonces, la verdad que esta asociación de Kast con la ultraderecha no es buena para Chile. Ahora, en un mes de gobierno es difícil hacer un diagnóstico y una evaluación propiamente tal. Y tampoco pueden haber solamente cosas malas. ¿Usted ve
algo positivo de estos primeros 30, 32 días? Mira, la verdad que, claro, es poco el tiempo transcurrido, obviamente una evaluación detallada habría que esperar un poco más. A mí me ha llamado la atención que por lo menos había un esfuerzo de tener figuras que no son solo representantes de los partidos políticos. Yo creo que es algo interesante que José Antonio Kast haya puesto figuras independientes. Creo que la política tiene que abrirse no solo a los partidos, creo que es una cosa que interesante de mirar. Pero por ahora no encuentro muchas más cosas. Tal vez me llama la atención mucho la gestión que ha hecho la ministra de Salud. Creo que ella ha tenido una voluntad de escuchar a todo el mundo, sin prejuicios, sin discriminación, y me parece una buena señal. Bien, senador Daniel Núñez, bueno, vamos a quedar a la espera entonces de lo que ocurra esta noche a las 21 horas, cuando finalmente se conozca este proyecto y veamos propiamente tal qué es lo que va a entrar, si va a entrar más restringido, más acotado, o estas ya más de 42 medidas e iniciativas. Así que le agradezco este tiempo con nosotros y vamos a seguir conversando, por cierto, más adelante. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, saludos. Gracias, senador. 6 de la tarde con 30 minutos, hacemos un alto con esta imagen de La Serena y ya estamos de regreso. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando Hoy es Noticia.